María, 1 millón de ejemplares vendidos, o más de 1 millón de ejemplares vendidos, traducción a casi 30 idiomas y una serie de televisión. ¿Cómo afronta un autor una novela cuando él es su propia competencia? Pues mira, yo intento no competir contra mí misma. Me lo planteo además con mucha seriedad. No pongo a los 3 libros, a los 2 que ya tengo y al tercero, a ver quién llega más lejos. Lo afronto con responsabilidad, por supuesto. Quiero que vaya bien, quiero seducir a los lectores, quiero que se repitan las ediciones tantas como sea posible, pero no me dejo llevar por la presión de decir tengo que llegar hasta este extremo, tengo que conseguir el mismo número de ediciones, tengo que conseguir la misma cifra de ventas, tengo que estar las mismas semanas en la lista de más vendidos, necesito exactamente las mismas traducciones. No, cada libro es una criatura que lleva su propio recorrido, que lleva su propia vida, y bueno, ahora empieza a coger vuelo y vamos a ver hasta dónde llega. El tiempo de costuras fue el protectorado español en Marruecos, en Misión Olvido, las misiones religiosas en la costa oeste de Estados Unidos y ahora en México y la Habana colonial. ¿Pretendes, digamos, hacer un recorrido por lo que fue la gloria de España con tus novelas? Pues conscientemente no, pero es cierto que trenzando unos territorios con otros sí que me sale un poco el mapa del viejo imperio español. Pero no era mi intención. A cada novela me ha llevado una razón distinta. Como has dicho, El tiempo entre costuras me llevó mi vinculación familiar con Marruecos. Mi madre nació allí, mi familia materna vivía allí durante 4 décadas y yo siempre había tenido esa conexión cercana, próxima, íntima con aquel mundo y me apetecía explorarlo, ponerlo en alza otra vez y construir una ficción sobre él. A Misión Olvido, mi segunda novela, sí que me llevó mi propia experiencia, ya no la de mi familia, en la vida de campus americana, la vida académica dentro de los departamentos de español de Estados Unidos y vinculado con las misiones franciscanas como objeto de investigación académica, o sea que era un mundo más próximo a mí misma. Y en cambio a la templanza no me lleva ninguna conexión personal. Es cierto que los 3 escenarios me encantan, que ya los conocía, que me fascina ese Jerez del 19, de los bodegueros, aquella Habana todavía de esplendor colonial, ¿no? Con las bahía llena de goletas y las volantas rodando por las calles y las habaneras sonando en el aire. Y a México, bueno, México me fascina, me parece fascinante, y sobre todo ese México ya convulso, recién independizado, que empieza a forjarse como nación independiente, que Benito Juárez, las guerras intestinas, la ciudad creciendo sin parar, pues me parecen unos escenarios tremendamente seductores, y en los 3 casos es lo primero que he elegido y ya sobre ellos he construido las ficciones. ¿Por qué decides que en esta ocasión el protagonista sea un hombre? Pues decido que sea un hombre porque ensayé un poquito con Misión Olvido. La protagonista absoluta es Blanca Perea, la profesora española que se va a Estados Unidos, pero a su lado lleva 2 hombres que para mí, más que secundarios, eran coprotagonistas. Eran Daniel Carter, el profesor veterano y atractivo americano, y el exiliado español Andrés Fontana. Y meterme en la piel de esos 2 hombres me resultó muy grato, y yo creo que salieron bien, creo que me pude manejar bien dentro de ellos, y entonces ya con la tercera dije, bueno, pues ahora vamos a ver si el verdadero protagonista también puedo. Entonces creo a un hombre, Mauro Larrea, que me lo ha puesto realmente muy fácil. Ha sido para mí muy refrescante, muy satisfactorio meterme en sus huesos y moverlo de aquí para allá. Pero sin embargo, aunque el protagonista es un hombre, casi que pasa el efecto contrario, consigue el efecto contrario que en Misión Olvido. Aunque el protagonista es un hombre, los personajes femeninos, esa fuerza que tienen todos absolutamente, desde Úrsula, Mariana, todos, que parece que sean como los pilares que digamos apoyan a ese hombre independiente, a ese hombre aventurero, y a ese hombre que tiene su propia vida sin darlo cuenta a nadie. Sí, exactamente. Mauro Larrea es un tipo pues hecho a sí mismo, es un tipo muy firme, muy tenaz, muy audaz, y bueno, parece que él solo se puede comer el mundo, ¿no? Pero lo cierto es que las mujeres tienen un peso fundamental en su vida, desde, has mencionado, su hija Mariana, su consuegra Úrsula, la condesa de Colima, y después las 2 mujeres que se le cruzan en el camino y que tuercen su destino radicalmente. Carola Gorostiza en La Habana, ¿no? La mexicana tan templada
temperamental, tan tumultuosa y tan manipuladora que encuentra en La Habana, y que sin quererlo ella, sin ser consciente de lo que va a hacer, hace que el destino de Mauro se torne del revés por completo, porque le va a poner en las manos unas posesiones que lo van a llevar hasta Jerez. Y después en Jerez va a conocer a Soledad Montalvo, la mujer que lo va a seducir y que le va a hacer que, cuando él creía que ella tenía pues todas las etapas de su vida totalmente cubiertas, pues lo va a volver a enamorar, y él va a ser capaz de desvincularse de mil cosas y de hacer otras tantas inesperadas por ella, ¿no? Soledad Montalvo, esta mujer, esta jerezana distinguida, cosmopolita, casada con un marchante de vinos inglés, una señora muy, muy cultivada, muy elegante, muy mundana, pero que a la vez tiene un lado oscurísimo, porque necesita sobrevivir, necesita sacar a flote todos sus recursos para que no se le hunda el mundo a sus pies, y para eso es capaz de todo, de bordear la ley, de utilizar la violencia física, de engañar, de estafar y de ponerse el mundo por montera. Y todas estas mujeres realmente son las que voluntaria o involuntariamente van a ir trazando el destino de Mauro a lo largo de las 500 y pico páginas del libro. Sí, sí, son un poco el hilo conductor de su vida, ¿no? Sí, sí, totalmente. Como personaje. Totalmente. Bodegas en Jerez, vinos de plata en México, sí, y un océano de por medio. De por medio. Sí, así es. ¿Qué relación tiene María Dueñas con las minas de plata o con las bodegas? Bueno, realmente ninguna más allá de lo fascinantes que me parecen, o poca más allá, digamos. Ni yo pertenezco al mundo bodeguero en absoluto, y con el vino, con el mundo de las minas sí que he tenido más vinculación por mi familia, no con con las minas de plata mexicanas, sí con minas de carbón españolas, pero vamos, una vinculación también tangencial por el trabajo de mi abuelo y de cierta manera por el de mi padre también. No es que las conozca a fondo, pero sí conozco su lenguaje más o menos, estoy familiarizada. En mi casa, otra cosa, yo creo que de lo que más libro puede haber en casa de mis padres, son libros sobre minas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que tengo una cierta familiaridad, pero nada más, que en lo exterior. Pero una cosa me lleva a la otra. Explorando ese mundo fascinante de Jerez del 19, cuando se establecen muchas de las grandes bodegas, algunas de las que todavía persisten, supe que algunas de ellas habían sido establecidas gracias a capitales indianos, a dinero, caudales que trajeron los españoles que habían emigrado a América, habían hecho fortuna y después volvían a invertir sus riquezas en negocios prósperos en la época, como eran las bodegas y el comercio vinatero. Y entonces supe también que algunas de esas fortunas levantadas por los futuros indianos procedían de la minería de la plata mexicana. Y me pareció un molde muy conveniente para mi personaje, para Mauro Larrea, empezar con el personaje como un simple minero, joven, aguerrido, tenaz, que, bueno, con su voluntad, su determinación, sus ganas de triunfar y de salir del hoyo en el sentido más literal de la palabra, se convierte en un emprendedor y en un empresario minero solvente, próspero, y en un miembro de la más alta sociedad del México de la época. Entonces, digamos que es una cosa que es la bodega lo que me lleva a la mina, y a través de la conexión con esos personajes que realmente tienen una tradición histórica, que existieron y que yo en cierta manera he intentado replicarlos en la persona de Mauro Larrea, pero con esa vuelta de tuerca de que él no es un rico minero que viene a invertir, sino un minero arruinado que viene a sacar dinero y volvérselo a llevar. Hay un elemento en común en tus tres novelas, que es los protagonistas son españoles en un entorno extranjero, ¿no? En un ambiente que no es el español. Es una manera de conocer la idiosincrasia española, ver cómo nos relacionamos con personas de otros países. Bueno, en cierta manera sí, quizás sí, pero no creo que lo hago muy conscientemente, pero el resultado es que en cierta manera podría ser así. A mí me gusta crear estos personajes un poco mestizos en todos los sentidos, ¿no? Son muchos de mis personajes, casi todos los fundamentales son trasterrados, ¿no? Y trasterrado es un término muy amplio que incluye exiliados, emigrantes, personas que se mudan por cuestiones matrimoniales, como es el caso de Soledad o de Carola Gorostiza, una de España, de Jerez a Londres, y otra de México a La Habana. En fin, gente que por cualquier tipo de circunstancia, digamos que se desarraiga y se implanta en otro sitio, con lo cual tienen al final una identidad un poco difusa, ¿no?
tiene mucho de su origen, pero también tiene mucho de lo que han ido absorbiendo con el tiempo. El propio Mauro es así, en algún momento lo digo de la novela, ¿no? Es que tiene ya es un expatriado de dos patrias, porque realmente deja de ser español del todo cuando se va a México y cuando ya está mexicanizado se vuelve a desarraigar otra vez. Entonces me gustan todos estos contrastes, me gustan estos personajes en movimiento y me gustan también las reflexiones que provocan, ¿no? El entender pues cómo es su identidad, cómo ven ellos el mundo del que se fueron, cómo lo retoman, cómo van creciendo fuera y cómo al final van fusionando a veces lo mejor y a veces lo peor de cada uno de los entornos. Hay una escena en la novela que es una escena que es crucial, que es una partida de billar entre Mauro Larrea y otro de los personajes. ¿Por qué se decidió por el billar? ¿Hubiera sido más fácil el póker o los dados? ¿Por qué el billar? Bueno, el billar es perdón. El billar yo creo que estéticamente es muy vistoso, ¿verdad? Es muy plástico y es un juego muy gráfico, ¿no? Y además el billar es un juego muy tradicional, El otro día me mandaba un amigo desde Perú una fotografía de una mesa de billar enorme, muy distinta a las de ahora, con una chapita, ¿no? Antigua mesa colonial del periodo tal. El billar se ha jugado siempre, en América, en Europa, y en las minas, en los campamentos mineros, eran zonas de mucho juego, eran muchos hombres viviendo solos mucho tiempo, disponiendo de dinero fresco recién ganado en jornales semanales y muchos de ellos con muy poca cabeza y dispuestos a perderlo sin demora. Entonces, bueno, pues me apetecía. Y yo, me fui documentando, fui leyendo y se jugaba al billar, los mineros jugaban al billar, se jugaba mucho al billar en la época y, bueno, pues decidí poner una partida de billar, arriesgarme, porque yo no soy jugadora de billar, bueno, yo juego lo elemental que hemos jugado todos alguna vez en la vida, ¿no? Pero se agarrar el taco y poco más, pero bueno, me apetecía. Porque son dos partidas. Les doy dos partidas, sí. Hay dos partidas, una importante y otra decisiva. Sí, bueno, no importante, que quieren perder los dos y otra que quieren ganar ambos, y que la verdad es que es una escena con mucha tensión y a mí yo la disfruté mucho. No le falta a tu novela el romanticismo, el amor. Sí. Yo como escritora quiero preguntarte, ¿crees que en la literatura se trata ese sentimiento como se merece o muchas veces es denostado por los propios autores? No, yo creo que sí. El romántico, el amor. No, yo creo que el amor se trata en la literatura desde muchísimas perspectivas. Unas son más románticas, otras son más, pues, o sea, tenemos las 50 sombras de Grey con toda la carga erótica que tienen, otras son amores desgraciados y desgarradores, y otras son unos amores, digamos, más emotivos, ¿no? Más de sentimiento profundo, como ocurre en La Templanza, ¿no? Que es casi un amor no consumado porque las circunstancias lo impiden, porque el arrebato con el que se mueven ellos se lo impiden, porque los lastres que los dos tienen, sobre todo Soledad, se lo impide, pero es una tensión pasional la que hay evidente flotando en el aire, que bueno, que después confiemos en que se resuelva cuando termine la novela. Eso no lo vemos del todo, pero confiamos en que sí. Se ve un poquito. Se ve, ¿verdad? Se ve un poquito. Los lectores fieles de María Dueñas podemos apreciar una evolución, una madurez como escritora, si me permites, desde El timón de costuras hasta La Templanza. ¿Has experimentado tú como escritora esa evolución? Pues yo no lo noto, no soy consciente. Cuando estoy trabajando utilizo las mismas estrategias, las mismas herramientas, los mismos recursos y voy hacia adelante. Pero sí, probablemente sí, claro, vas aprendiendo con lo que haces al principio más intuitivamente, pues en la tercera novela ya sabes cómo tiene que ser de una manera más, digamos, más teórica y más consciente, ¿no? Pero en el fondo tampoco varía tanto el escribir una novela y tampoco se te pone el camino más fácil por irlas acumulando. Para mí, por ejemplo, La Templanza es la que más trabajo me ha costado de las tres. Quizá, como decía antes, por mi falta de vinculación con esos tres mundos, ¿no? Por tener que buscar yo misma esas conexiones que eran inexistentes. En El tiempo entre costuras
entre mi familiaridad con el escenario y la incorporación de personajes históricos que me iban abriendo un poco el camino, era más fácil trazar toda la acción, toda la linealidad narrativa. En Misión Olvido lo mismo, ¿no? Porque bueno, tenía más claro los territorios y los universos que manejaba, y aquí en cambio, al estar más distante de los tres, pues me ha costado mucho más trazar trenzar, digamos, toda la estructura. Es una estructura también más compleja porque es toda una linealidad temporal única, pero por debajo hay subterfugios, ¿no? De la familia Montalvo, de lo que pasó antes, de lo que pasó entre los primos, de lo que pasó con la hermana, en fin, cosas que aparecen, desaparecen, y ha sido para mí desde luego la más complicada de las tres. O sea que sí, que se aprenden cosas mientras vas escribiendo, pero cada novela es un nuevo reto, no dices, bueno, una vez el que hace un cesto hace un ciento, no lo podemos aplicar a esto. Cada una es una experiencia nueva, es un desafío, y a la vez es bueno que sea así, no acomodarte y no pensar que van a salir sin el menor esfuerzo, al revés. A mí personalmente me ha gustado mucho, me ha encantado ese recurso narrativo que utilizas con el socio cuando le habla. Sí, la segunda voz que le va haciendo. La segunda voz, como la conciencia que dice, claro, que ahora no me dices nada, ¿no? Sí, claro, es que fíjate que aunque el título sea Templanza, Mauro Larrea carece de templanza a lo largo de toda la novela, entonces necesita un contrapeso, ¿no? Él va arrebatado, él va contrarreloj, él va disparatado porque tiene absoluta necesidad de salir del hoyo en el que está metido. Tiene que agarrar a su hijo, tiene que conseguir el dinero, tiene al prestamista contándole los días uno detrás de otro y además deseando que no consiga llegar al plazo para que caiga y hundirle más todavía. Entonces, en ese arrebato que lleva encima, necesita una voz que le dé sosiego, y como él es incapaz de sacarla, pues yo recurro, conscientemente quiero decir, porque claro, es su propia voz la que le va poniendo orden, pero yo recurro al personaje de Andrade, de Elías Andrade, que es su apoderado y que es su amigo del alma, no es su hermano, como le llama él, y entonces es un poco el que le va marcando el paso, conscientemente, pero no hagas, pero no seas loco, pero no seas descerebrado, pero párate, y le dice todo tipo de barbaridades, y ya llega un momento en el que se acalla un poco porque aparece el doctor Isasi, que lo tiene de frente, que también es otro tipo muy templado y que también es el que le va marcando un poco el cauce de la sobriedad, ¿no? Y lo va templando. Pero sí, es que él solo me parece que necesitaba que alguien le pusiera ese punto de calma, porque llega a ciertos momentos en el que ha perdido la perspectiva y necesita que alguien lo plante en el suelo, ¿no? Tras ver a Sira Quiroga en la televisión, ¿podríamos ver a Mauro Larrea en la gran pantalla? Pues no sé qué va a pasar en un futuro. Yo he intentado, además me he esforzado conscientemente por no dejarme influir por la idea de que la templanza acabe siendo un producto audiovisual, no sé si película o de televisión. Entonces yo he querido escribir una novela con alma de novela y que vuele como novela, y luego ya lo que tenga que venir pues vendrá, pues quizás sí, quizás lo acabemos viendo en la tele o lo acabemos viendo en las pantallas de cine, pero bueno, a medio o largo plazo, ya hablaremos de eso más adelante. Y por último, ¿dónde nos va a llevar en la próxima novela, María Dueñas? ¿Dónde os voy a llevar en la próxima novela? No tengo la menor idea, no lo sé, tengo ahí unas ideas por ahí, pero todo muy, muy en el aire. Probablemente ninguna de las ideas que ahora me rondan por la cabeza acabe materializándose, surgirán otras. No lo sé, de momento es que estoy tan metida en esta que todavía me bailan sus frases en la cabeza, todavía me bailan sus personajes, que no me puedo desprender de ella todavía. Pero bueno, supongo que de aquí a un par de meses estaré ya con otra idea en la cabeza. Pues María, muchísimas gracias y muchísima suerte en la templanza. Mil gracias a ti, Celia, y muchas gracias a todos. Dobló el brazo derecho y ella lo asió con naturalidad, y a pesar de que entre ambos se interponían varias capas de ropa, notó su pulso y su piel. Entonces, movido por algo sin nombre ni registro en su memoria, el minero colocó su mano grande y machacada sobre el guante de Sol Claydon, de Soledad Montalvo, de la mujer que ahora era y de la niña que fue, como si quisiera consolidar su apoyo para prevenir una caída lamentable, o como si quisiera garantizarle que, a pesar de haber desprovisto a sus hijas de su patrimonio y de haberle puesto la vida del revés, aquel desconcertante individuo venido del otro lado del océano, con su facha de indiano oportunista y sus verdades a medias, era un hombre en quien podía confiar. Bajaron enlazados y en silencio, escalón tras escalón, sin cruzar una palabra, separados por sus mundos y sus intereses, unidos por la proximidad de sus cuerpos.
Ella murmuró gracias al desprenderse. Él respondió con un ronco no hay de qué. Mientras contemplaba su espalda esbelta y el batir de la falda sobre las losas al atravesar la casapuerta, Mauro Larrea tuvo la certeza de que en el alma de aquella luminosa mujer había sombras oscuras, y con un pellizco en las tripas le llegó también la intuición de que entre esas sombras acababa de entrar él.